Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rudy Mora, pastor de la iglesia El Shaddai. Una vez aquí con ustedes en este día miércoles, que el Señor nos otorga la oportunidad de poder saludarle a toda esa bella personas que nos escuchan allá afuera. En este día le vamos a cambiar al programa de un día de reflexión a Jesús o Yeshua es el camino. La razón es porque antes daba una reflexión como de 2-3 minutos y pues sí, era una reflexión, pero ya nos hemos extendido a unos 15 minutos más o menos de reflexión, solo que ya más que una reflexión es un comentario, un pequeño estudio que pueda que a usted le sea de bendición en este día. Bien, en este día quiero hablar sobre un tema que es la ley y Jesús. En hebreo sería Yeshua y la Torah. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo vino a este mundo? Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso en este día el programa de hoy en adelante se llamará Jesús es el camino. Solo que bienvenido a tu programa, Jesús es el camino. Bien, a través de los tiempos, a nosotros nos han enseñado que Jesús vino a este mundo a cumplir la ley y que ya nosotros, una vez que Él cumplió la ley, ya nosotros no necesitamos hacer nada, solamente vivir por gracia, y es todo lo que se nos ha enseñado. Y la palabra del Señor nos habla aquí en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 17, después de que Jesús habló sobre la sal de la tierra a sus discípulos, que ellos eran la sal, también les habló que ellos eran la luz del mundo. Después el Señor Jesús, Yeshua, les dice bien claramente, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. La palabra abolir significa destruir, sacar fuera de texto, sacar la palabra fuera de contexto. La Torah, es cierto, no te salva. La ley no te salva, pero la ley tiene ciertos efectos en nuestra vida como cristianos, como seguidores del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Tiene varias connotaciones. La Torah, número uno, la Torah significa instrucción, más que una ley que te rige, que te subyuga. La palabra Torah significa instrucción de parte de Dios. Este libro que tenés aquí enfrente, la palabra del Señor, es una instrucción que nos ayuda a nosotros a comprender más la palabra del Señor. Si bien la ley no te salva, pero nos muestra que somos pecadores a nosotros. Si no fuera por la ley, no pudiéramos ser condenados, porque no hubiera una ley que nos condenara. Pero la ley o la Torah nos instruye que si le fallamos a Dios, entonces tenemos que hacer cuentas con Dios. Y por eso es que nuestro Mesías Yeshua vino a morir por ti y por mí, para librarnos de la ley del pecado. Note bien, hay dos clases de ley. La ley de la Torah es una y la ley del pecado es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. La que el Señor vino a destruir y vino a abolir fue la ley del pecado, que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron desde el principio, todos están destituidos de la gloria de nuestro Elohim, nuestro Dios. Bien, entonces Jesús vino a librarnos, pero de la ley del pecado. Por eso Pablo dice bien clarito que ya no estamos bajo la ley. ¿A qué ley se refiere? No se refiere a la Torah, a la instrucción de Dios, porque la Torah es permanente, es eterna, no cambia. Pero la ley del pecado, Jesucristo vino a destruirla con su muerte. Y por eso nosotros, los que somos seguidores del Señor Jesús, ya no vivimos bajo la ley, pero la ley del pecado, no la ley de la Torah, no la ley de los mandamientos, porque la Torah, la instrucción de Dios o la ley de Dios, nos muestra a nosotros que somos pecadores. Y por eso Jesús, Yeshua, viene en Mateo 5:17
les dice a todas aquellas personas que piensan que Él vino a abolir la ley y que hoy ya no estamos bajo la ley, solamente bajo la gracia. Pues déjeme decirle que tiene razón. Nosotros somos salvos por gracia, de acuerdo a Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Es cierto, somos salvos por gracia, pero cuando somos salvos por gracia, el Señor, a través de su Espíritu, nos da su Torah para obedecerla y por ella ser regenerados cada día de nuestra vida y así poder llegar a la estatura y a la medida de nuestro Mesías Jesús. Que claro, es posible llegar a la estatura de Él, pero Él es nuestro modelo a seguir, como dice el libro de Hebreos 12:2. Pongan la mirada en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, menospreciando la cruz, se sentó a la diestra del trono de nuestro Mesías, nuestro Elohim. Ahora bien, el Señor nos dice que pensemos, tenemos que pensar, tenemos que analizar. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas parece que dan testimonio de nuestro Mesías y son las que nos hablan de la vida eterna. Pensad que el Señor no vino a abolir, no vino a destruir la ley. Su ley es eterna, su Torah es eterna. El pecado sí lo vino a destruir. La ley del pecado que mora en nuestros miembros, como dijo Pablo, hay una ley en mis miembros que combate contra el espíritu. Y esa ley es la que el Señor vino a darle fin, la ley del pecado. Y por eso los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si una persona está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Bien, la Torah no te salva, te dije hace un momento, pero nos lleva a Yeshua, a Jesús, que te lo dije hace un momento y por eso le cambié el programa, porque ya tenía un programa radial mucho tiempo antes que le puse en la radio, se llamaba Jesús es el camino. Y bien cierto, la Torah no te salva, pero te muestra que Jesús es el camino. Así como Él te muestra que Jesús es la puerta, así como Jesús te muestra que Jesús es la vida, así como nos muestra que Jesús es el pan de vida, de acuerdo a Juan 6:54. Bien, la Torah no nos salva, pero nos indica cómo amar al Señor. Primera de Juan 4:8 dice que si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se fija, la Torah, la ley de Dios, nos indica cómo amar, adorar y servir a nuestro Dios. Porque todos somos llamados a servir. Somos llamados a amarlo a Dios, somos llamados a adorarlo, a servirlo y a honrar a nuestro Dios. Amén. Juan 13:31 dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Ahora, pensad en esto. ¿Vino el Señor Jesús a destruir la Torah? No, Él lo dijo. No piensen ni por un momento en sus mentes que yo, Yeshua, Jesús, vine a abolir, a destruir la ley o los profetas. El Señor, si alguien era amador de la ley, de la Torah, era nuestro maestro. La Torah no nos salva, pero nos aporta un estilo de vida que agrada a Dios. O sea, la ley nos instruye cómo debemos de caminar en este mundo, cómo debemos de vivir un estilo de vida, porque la palabra del Señor nos habla, Pablo hablando, dice que nosotros somos cartas leídas para el mundo. Y con nuestro testimonio, muchas personas pueden venir a Cristo, a nuestro Mesías Yeshua, a conocerle también, a que vengan, porque la gente está perdida en sus pecados y sus delitos y aún en sus confusiones. Pero en este día te estoy hablando sobre la Torah y Yeshua, ¿ok? Así que la ley y Jesús, se puede decir. La ley o la Torah nos enseña cómo relacionarnos con los demás. Por eso Pablo dice en Hebreos 10:25 que no nos dejemos de congregar en la iglesia como muchos tienen por costumbre, porque la ley nos enseña cómo relacionarnos con los demás. A la iglesia venimos
adorar al Señor como un pueblo que somos. Somos uno en el Señor, no somos dos, somos un puro pueblo con diferentes grupos en diferentes partes del mundo. Somos el cuerpo místico del Señor Jesús, Yeshua, aquellos que servimos por amor a nuestro Maestro, pero en cada lugar, en cada iglesia hay grupos de personas que nos reunimos, así como grupos de personas en los hogares que se reúnen. Entonces la Torah nos enseña cómo relacionarnos con los demás y cómo nos enseña cómo amarnos con los demás, porque somos humanos y todos tenemos defectos. Ahora bien, la Torah nos salva, volví a repetirlo, espero que no le enfade, pero la Torah nos dice lo que está bien y lo que está mal. Así de clarito nos enseña. O sea, alguien dice, yo quiero saber cómo vivir bien o cómo vivir mal. Bueno, no obedezcas la palabra del Señor y vas a vivir mal. Nunca vas a ser un buen cristiano, nunca vas a ser un buen seguidor del Maestro. Puedes hasta ser de vergüenza para el Evangelio si no vives de acuerdo a la palabra del Señor. La Torah nos indica, nos enseña a nosotros cómo vivir bien. Él nos presenta en Levítico 25, 26, dice, habéis pues de serme santos. Santo es apartado porque yo soy santo, dice el Señor. Y dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la vida o la muerte. Tú busca a quién seguir. El Señor nos dio libre albedrío. Y yo espero que en este día tú entiendas que la ley y Jesús, la Torah, nos enseña, nos instruye y nos lleva a Jesús, que es el camino. La Torah también nos preserva, la Torah preserva la humanidad de su destrucción. Si nosotros seguimos la palabra del Señor, estos consejos que están aquí escritos, la ley que es la Torah nos enseña cómo vivir para el Maestro Jesucristo. Y Él bien claritamente nos dijo, no piensen ni por un instante, ni se les cruce en la cabeza que yo vine a abolir la ley. Como muchos dicen, yo ya no tengo que guardar la ley. Eso es para los judíos. Eso es para el Antiguo Testamento. ¿Quién te dijo que la ley del Antiguo Testamento pasó de moda? Tú eres el que has dicho que pasó de moda. Pero Yeshua dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y soy la vida. Y Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Sabías tú? Jesús no cambia. Allá en Juan capítulo 1, el Señor nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Así que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Es más, te digo estas palabras. En Éxodo 14, el Señor le dice a Moisés, cuando le iba a mandar a hablar con Faraón, ¿y qué voy a decirles que quién me manda? Jesús les dijo, Yahweh, Jehová les dijo a Moisés, tú ve y diles que yo soy el que soy. O sea, el que existo. El que fuera de mí no hay más. Yo soy el que soy. Y fuera de mí no hay Dios que salve. Yo soy el que soy. Tú te das cuenta una cosa. Primero Dios. Después de Dios lo demás. Por ejemplo, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿quién es Rudy o quién es Rodolfo? ¿O quién es el pastor Mora? ¿Sabes lo que les voy a decir yo? Antes que yo diga mi nombre, yo voy a decir, yo soy. Ya estoy diciendo el nombre de Dios. Yo soy. Lo mismo que le dijo a Moisés. Es más, la gente, aún los que no creen en la palabra de Dios, en esta Biblia, los que no creen llevan en sus labios el nombre de Yahweh y el nombre de Dios, que es yo soy, el que soy. Si le preguntan a un amigo que se llama Cristo, ¿dónde está Cristo? ¿Quién es Cristo? Él me va a contestar, pastor, yo soy. ¿Qué está diciendo? Primero, yo soy el nombre de Dios. Y luego dice, yo soy Cristo. Yo soy Omar. Yo soy Daniel. Yo soy el que soy. Y fuera de mí no hay Dios que salve. Y verdaderamente es el verdadero nombre de Dios que le dijo a Moisés, ¿quién eres? Yo soy el que soy. En la teoría no hay más fuera de mí, ni antes ni después.
Y todas las personas, aunque sean personas que no creen en Dios, dicen yo soy. Todo el mundo dice yo soy. Daniel, yo soy. Rudy Mora, pastor de la iglesia El Shaddai en McKinney, Texas. Espero que en este día te hayas gozado en este día y que el Señor Jesucristo nos dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. El diccionario Strong, número 2647, la palabra abolir significa destruir, deshacer, quitar, derribar. Y el Señor Jesús dijo, no pienses que yo vino a deshacer, yo no vine a quitar, no vine a derribar, no vine a abolir la ley ni los profetas. Que Dios te bendiga en este día. Este fue tu programa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te invito a que vengas a Jesús, Yeshua, a que conozcas y aceptes esta palabra como la instrucción para que crezcas un cristiano sano, fuerte, espiritualmente y poderoso, y que dé gloria al Señor Jesús. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde. Comparte este programa en este día con tus amigos en YouTube, en Instagram. Compártelo para que los demás sepan y entiendan que Yeshua es el camino, la verdad de la vida, que Jesús dijo, yo no he venido a quitar ni a abolir la ley ni los profetas, sino he venido a enseñarles cómo se vive. Que Dios, Yahweh, nuestro Elohim, te bendiga. Nos vemos la próxima semana si nuestro Mesías no ha venido antes. Shalom.